Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 1. Ella morirá. Aeropuerto Internacional de Hong Kong, Sala Beach y Yangon. Esta es una sala a la que solo pueden acceder pasajeros de primera clase. Ni siquiera los de clase ejecutiva tienen derecho a entrar. No había muchas personas esperando el vuelo, no más de 10 en total. Cuando la puerta automática se abrió y se cerró, una mujer con un traje blanco y uniforme entró caminando con tacones negros de aguja. La figura elegante contrastaba con el uniforme. Aunque la mitad de su rostro estaba cubierta por unas gafas de sol, sus labios rojos seguían siendo sugerentes y cautivadores. Su aparición hizo que muchas personas, que antes estaban concentradas en lo suyo, levantaran la vista y la observaran. Sus miradas la siguieron mientras avanzaba. Esta mujer poseía un aura imponente. Cualquiera con un mínimo de inseguridad o una débil fortaleza mental probablemente temblaría al hablar frente a ella, sin siquiera atreverse a levantar la cabeza. La mujer no se detuvo. Caminó directamente hacia el interior, hasta llegar a un asiento junto al ventanal de piso a techo, se inclinó y comenzó a hablar con alguien. Los pasajeros que esperaban el vuelo no pudieron evitar preguntarse: ¿quién era la persona capaz de hacer que una mujer tan poderosa se inclinara para hablarle? Era evidente que su actitud en ese momento era completamente distinta a la de cuando había entrado. Frente a la persona sentada allí, su comportamiento era extremadamente respetuoso. Así que alguien pasó cerca con la excusa de ir al baño. Al ver a la persona sentada, el rostro de quienes pasaban se llenó de incredulidad. La persona que estaba allí sentada no era otra que una chica de 18 o 19 años. Una camiseta, pantalones rectos, una coleta fresca y sencilla. Más casual, imposible. Resultaba difícil asociarla con aquella mujer imponente. ¿De qué familia poderosa sería esta joven señorita? Y aun viéndose solo su perfil, era hermosa y delicada. La protagonista ya estaba acostumbrada a ese tipo de miradas. Señorita, está confirmado que la familia Chen la está llamando de vuelta por la parte de la herencia que corresponde a la esposa, dijo la mujer imponente, conteniendo toda su presencia frente a la joven y adoptando una actitud sumamente respetuosa. Suyun, siéntate y hablemos. Sí. La mujer se sentó frente a ella. La joven levantó la vista, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. No seas tan cautelosa. Tendrás que seguirme durante mi estancia en China. Es un honor para Suyun. Sus ojos brillaban con emoción. Valoraba profundamente esta oportunidad de acompañarla. Cuéntame qué averiguaste esta vez. Suyun asintió. Frente a la joven, parecía un gato que retrae sus garras. La familia Jin de la capital ya confirmó que usted es, en efecto, la pequeña princesa que perdieron en el pasado. Debido a la deuda que sienten con usted, desean compensar a sus descendientes. Al decir esto, Suyun miró de reojo a la joven. El descendiente de la señora y naturalmente era la señorita Jingdong. Pero debido al nuevo matrimonio de Chen Tianchen y al hecho de que usted no se encuentra en Los Ángeles, el dinero no ha podido hacerse efectivo. Por eso la familia Chen acaba de intentar que regrese. El rostro pálido y claro de Jingdong mostró una leve sonrisa cargada de ironía. Si ella regresaba, como padre, Chen Tianchen y su madrastra podrían obtener ese dinero. Lo irónico era que Chen Tianchen no sabía que ella había abandonado Waxia hacía mucho tiempo. Después de abandonarla, nunca volvió a buscarla como a una hija. Señorita, ¿piensa regresar? Preguntó Suyun. Tal vez la familia Jin de la capital ofrecía una suma enorme, una cantidad nada despreciable para una familia de Los Ángeles como los Chen, pero la joven señorita no parecía darle importancia. Por supuesto, respondió Jingdong, ampliando su sonrisa. Después de todo, ya estoy en Hong Kong. Al ver esto, Suyun se atrevió a preguntar. Señorita, ¿por qué? Jingdong desvió la mirada hacia el exterior. El avión avanzaba lentamente por la pista. ¿Por qué? Porque la fecha de su muerte se acercaba. Dentro de 2 días, ella morirá. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate.
Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 2. Pensé que venía el villano. Después de renacer 5 años atrás, Hindon cambió por completo el rumbo de su vida, salvo por una cosa. Aquello que tenía delante. Porque quería saber quién quería su vida. Debía saberse que en su vida anterior no, en su primera vida ella no era más que una pobre niña abandonada, criada en un orfanato. En aquel entonces, su único valor consistía en que, como hija de su madre, podía recibir una cuantiosa compensación económica. Señorita, ya puede abordar el avión, le recordó Suyun con cuidado al verla mirar distraída por la ventana. Hindon levantó la vista y se puso de pie. No llevaba mucho equipaje, solo una pequeña maleta. Suyun se quedó en su lugar. Ella no viajaría a Los Ángeles con la joven señorita, sino que iría directamente a la capital. Mientras observaba la espalda de Hindon alejarse, solo había un pensamiento en su mente. Antes de que la señorita llegara a la capital, debía encargarse de que todo estuviera perfectamente arreglado. La hermana Gonran había dicho que la influencia de la joven señorita en China no era tan fuerte como en el extranjero, y que sus recursos allí eran relativamente limitados, por lo que todo debía manejarse con discreción. En esta ocasión, el regreso de la señorita a China también era una oportunidad para expandir su poder e influencia en el país. Como pionera, si actuaba bien, quizá podría permanecer a su lado en el futuro. Como la hermana Gonran. Y había relativamente pocas personas en el pasillo VIP. Hindon caminó hacia la puerta de embarque y, al mover la mirada, vio a un hombre alto detenido no muy lejos. De vez en cuando se distinguía su perfil apuesto e inexpresivo. Su temperamento era tan elegante y lujoso como frío y severo. La razón por la que reparó en él fue precisamente por la opresiva frialdad que emanaba de su cuerpo, como el invierno más crudo del 12º mes lunar. Incluso su rostro de líneas definidas irradiaba frialdad. El hombre pareció percibir algo y desvió la mirada. Los ojos de Hindon se encontraron de pronto con aquellos ojos helados. Bastó una sola mirada para que sintiera como si hubiera caído en un pozo de hielo. Esos ojos y le provocaron una sensación de familiaridad inexplicable, como si estuviera frente al Señor Supremo que dominaba el mundo una vez más. No había emoción alguna en ellos, o mejor dicho, no existía rastro de sentimiento humano, solo una pizca de sed de sangre y frialdad, difícil de detectar. Esa fue la última impresión de su segunda vida. El dueño de esos ojos murió con ella, perecieron juntos. Por un instante, pensó que el gran jefe había descendido de nuevo al mundo. Sacudió la cabeza y lo negó. Cuando quiso mirar otra vez, el hombre ya se había puesto las gafas de sol y caminaba hacia otra puerta de embarque. Al echar un vistazo a la información del vuelo, vio que se dirigía a Pekín. La luz del sol descendió, disipando el miedo en el corazón de Hindon. Había renacido 2 veces. La única persona capaz de infundirle verdadero terror era ese gran jefe. Por suerte, había regresado a su mundo original. Con sus habilidades médicas y farmacéuticas llevadas al extremo, ya no tenía que enfrentarse a la presión abrumadora que imponía aquel hombre aterrador. Pero aún así, ¿quién era ese hombre de hace un momento? ¿Por qué poseía un aura tan poderosa? ¿Qué había vivido para forjar unos ojos tan terribles? Hindon no tuvo tiempo de profundizar en ello y entró en la puerta de embarque. Durante el vuelo de 2 horas, tras aterrizar, Hindon no se dirigió directamente a la villa de la familia Chen, sino que llegó a un edificio antiguo. Ese era su refugio en Los Ángeles. Chen Tianchen también había encontrado este lugar. A los ojos de él, la hija que creyó haber abandonado había vivido aquí una vida solitaria y desolada. Pronto se reunió con su padre, Chen Tianchen, y su madrastra, Wang Jiahua. Abajo, una limusina se detuvo. De ella descendieron un hombre de mediana edad, vestido con traje y zapatos de cuero, y una dama enjollada. Al ver aquel edificio viejo, sucio y desordenado, los rostros de ambos se llenaron de repulsión y desprecio, frunciendo el ceño. Un lugar así superaba su imaginación. No era diferente de un barrio marginal. Su llegada no causó mayor conmoción, ni la partida de Hindon despertó demasiados comentarios. Al fin y al cabo, siempre habían sido forasteros allí.
Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 3. ¿Quién querría sonreírle a alguien triste? Starlight Road es una avenida muy conocida en Los Ángeles. Las personas que viven allí son ricas o influyentes. A ambos lados del camino se alzan numerosas villas. El precio de cada una varía, pero ninguna está al alcance de la gente común. Entre ellas, la comunidad Xinguang es el conjunto de villas más caro, y la residencia de Chen Tianchen se encuentra allí. La familia Chen puede considerarse una familia empresarial. Aunque Chen Tianchen era el segundo hijo, gracias al respaldo de su primera esposa se convirtió en el mayor accionista del grupo Chenkai. Su primera esposa era la madre de Jingdong. La familia que adoptó a la madre de Jingdong también era bastante adinerada en Los Ángeles. Poseían una empresa con ingresos netos superiores a 30 millones durante 3 años consecutivos, y tanto el esposo como la esposa eran accionistas. Ese matrimonio solo tenía a la madre de Jingdong como hija adoptiva, por lo que toda la herencia naturalmente recaería sobre ella. En aquel entonces, Chen Tianchen se fijó precisamente en ese punto y, por ello, se casó con la madre de Jingdong. En los últimos 5 años, Jingdong también había investigado algunos asuntos interesantes. Había escuchado que su padre y Wang Jiahua eran enamorados desde la infancia, sin secretos entre ellos. Más tarde, debido a la fuerte oposición de los padres de Chen Tianchen puso su mirada en la madre de Jingdong, a quien había conocido no hacía mucho. En ese momento, Chen Tianchen era considerado un joven talentoso, pero la madre de Jingdong tenía estándares elevados y no le agradaba. En circunstancias normales, los dos no habrían tenido ningún cruce. Sin embargo, una vez la madre de Jingdong se emborrachó y, por accidente, tuvo una relación con Chen Tianchen. Inesperadamente quedó embarazada de ella, y así fue como ambos se casaron. Si no hubiera habido alguna artimaña detrás, Jingdong no lo creería. Apenas entraron a la villa, Wang Jiahua mostró una sonrisa en su rostro bien cuidado y gritó hacia el piso superior. Nan, ¿adivina quién ha vuelto? Apenas cayó la voz, se escucharon pasos bajando por las escaleras, y enseguida apareció una joven elegante en lo alto de estas. ¿Dong ha regresado? Dijo con una voz alegre, claramente sorprendida. Pero en el instante en que vio a Jingdong, la sonrisa en su bonito rostro se congeló. Chen Nanan había fantaseado incontables veces con Jingdong. Desaliñada, inferior, tímida, sin pulir. Incluso había imaginado un rostro descuidado por la pobreza, como un oasis feo. Nunca pensó que Jingdong sería tan hermosa ahora. En especial ese temperamento fresco, limpio y claro, que hacía que a cualquiera le entraran ganas de arruinarlo de inmediato. Solo un instante después, Chen Nanan recuperó su expresión habitual. Al ver a Jingdong mirando alrededor, pensó en secreto que nunca había visto el mundo. «Dong, ¿te acuerdas de mí?», preguntó Chen Nanan mientras bajaba las escaleras, inclinando la cabeza y mirándola con aire juguetón. Aunque no lo recordara, era imposible no reconocerla. Después de todo, su rostro aparecía con frecuencia en la pantalla. Jingdong miró a Chen Nanan. Con una nariz pequeña y fina, grandes ojos brillantes y una barbilla afilada, con un poco de maquillaje sería muy bonita. Sin embargo, era el típico rostro de influencer. Atractivo, bonito, pero poco real, sin rasgos distintivos, como salido de un mismo molde. Tengo un poco de recuerdo, respondió Jingdong sin demasiado entusiasmo. De esta hermanastra, apenas medio año menor que ella, tenía una impresión bastante profunda. Aunque solo habían convivido un año, la arrogancia de Chen Nanan había traído muchos problemas a Jingdong, que acababa de perder a su madre biológica en ese entonces. ¿Solo un poco de recuerdo? Chen Nanan hizo un leve puchero, mostrando una pizca de enfado que la hacía ver adorable. Ante ese intento coqueto de acercarse, Jingdong no sintió el menor interés y solo asintió. Al ver su indiferencia, Chen Nanan murmuró para sí con desdén. Realmente no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Si no fuera por el dinero, ¿quién estaría dispuesto a sonreírle a alguien tan miserable? Fin del capítulo.
Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 4. La misma silueta de espaldas. A excepción de Chen Tianchen, los demás miembros de la familia mantuvieron siempre una expresión serena. Wang Jiahua y su hija, en particular, se mostraron especialmente entusiastas y amables con Jingdong. Sobre todo Chen Nanan. No en vano estudiaba actuación. En su rostro se reflejaba una afectividad tan sincera que, de no ser por los muchos años de experiencia de Jingdong, habría sido fácil tomárselo en serio. En cuanto a Chen Tianchen, su trato hacia Jingdong no era ni frío ni cálido. Mucho menos mostraba culpa alguna. Incluso su paciencia parecía forzada. Mientras pensaba en ello, Su Yun la llamó para informarle. En la capital, todos los preparativos ya estaban hechos. La red de información que se había establecido 3 años atrás había sido completamente activada y puesta en funcionamiento, y también se habían utilizado algunos contactos. Jingdong curvó ligeramente los labios. Buen trabajo. Señorita, no se preocupe. Tendré todo listo antes de que llegue, respondió Su Yun. También investiga a la familia Jing de la capital. De acuerdo. Y a las 10 de la mañana del día siguiente, Jingdong ya estaba en el avión con destino a Pekín. Ese momento, Chen Tianchen y su esposa no le habían explicado el motivo real del viaje. Parecía que habían ocurrido algunos cambios que ella desconocía. Más de 2 horas después aterrizaron. Los 4 tomaron 2 taxis y salieron del aeropuerto. Chen Nanan iba con ella, algo distinto a lo ocurrido en su primera vida. Maestro, no se salte el semáforo, dijo alguien. Tienes que venir, respondió con una sonrisa el hermano de Jingchen. Chen Nanan frunció los labios en secreto. Había demasiadas complicaciones. Jingdong iba sentada en el asiento trasero del copiloto. Recordaba con absoluta claridad que, poco después de salir de la autopista, un camión había salido de repente desde el oeste y había impactado directamente contra el lado del conductor. Aquel choque seguía grabado con nitidez en su memoria. Si volvía a abrir los ojos después de eso, ya no estaría en este mundo. Al principio, creyó que se trataba de un mundo de juego, pero más tarde descubrió que, cuando las 3 vidas de una persona se agotaban, la muerte era definitiva. Ella también había estado allí. Había adquirido habilidades médicas y farmacéuticas, convirtiéndose en la asistente médica más poderosa. Según sus recuerdos, la ruta era correcta. Tras 2 cruces más, moriría. De forma inconsciente, llevó la mano al tirador de la puerta. Los nervios de Jingdong se tensaron. A diferencia de su segunda vida, ahora no tenía 3 oportunidades. Cuantas más veces se muere, más se valora la vida. Tras pasar el primer cruce, su campo de visión se amplió. Podía ver unos 50 metros más adelante, antes de que los edificios bloquearan la vista. Dong-dong, ¿estás bien? ¿Por qué miras todo tan seriamente? Chen Nanan, a su lado, llevaba rato buscando una oportunidad para hablarle. Jingdong no tenía energías para prestarle atención. Sus ojos seguían recorriendo la vía, que se volvía cada vez más visible. A esa distancia, ya debería poder verse el camión. Jingdong frunció el ceño. Pero en ese momento, había vehículos detenidos en ambos carriles del cruce. Incluso si un camión grande aparecía de repente, sería imposible que impactara directamente contra el taxi en el que iba. La mirada de Jingdong se desplazó hacia el carril contrario y los alrededores. No había ni rastro de un camión de gran tamaño. El taxi cruzó la intersección sin problemas. ¿Había cambiado todo al final? ¿O solo se había alterado una parte del suceso, o quizá toda la secuencia? Mientras reflexionaba sobre ello, se oyó de pronto el sonido de un frenazo brusco, y su cuerpo se lanzó hacia adelante. Un grito y un silbido bajo resonaron en sus oídos, seguidos de un violento impacto. La fuerza del choque hizo que el cuerpo de Jingdong se precipitara contra el asiento delantero. El mareo instantáneo hizo que su visión se oscureciera. Gracias a la experiencia de innumerables batallas, recuperó rápidamente la consciencia. El airbag del asiento del conductor ya se había desplegado.
Justo cuando iba a comprobar la situación del conductor y de Chen Nanan, por el rabillo del ojo vio a un hombre salir de un edificio no muy lejano y alejarse del lugar del accidente. Entrecerró los ojos. Había visto exactamente esa misma espalda cuando sufrió el accidente automovilístico en su primera vida. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 5. Es él otra vez. Hindon fijó la vista en aquella figura de inmediato. No podía ser una coincidencia que la misma persona apareciera en distintos escenarios de accidentes automovilísticos. El tráfico en la vía era intenso, pero los vehículos del carril contrario no circulaban a gran velocidad. Además, el guardarraíl que separaba ambos sentidos hacía que este accidente no fuera tan trágico como el de su primera vida. Hindon extendió la mano para comprobar la situación. Aunque el rostro del conductor estaba cubierto de sangre, solo había perdido el conocimiento. Chen Nanan se encontraba igual. Entonces pateó la puerta del coche. Mientras los curiosos aún permanecían atónitos, ella ya se había mezclado con la multitud y corría en la dirección por la que aquella figura había huido. El hombre era extremadamente astuto. En el instante en que Hindon salió del gentío, él lo percibió con agudeza y aceleró la huida. Hindon ya no era la chica débil de su primera vida. Había pasado por incontables dificultades en la segunda. Aunque sus técnicas de combate no habían alcanzado la cúspide, sus habilidades de rastreo y persecución estaban muy por encima de lo común. El hombre zigzagueó entre las calles y pronto se internó en una comunidad residencial deteriorada. Era un barrio antiguo. Los cobertizos, huertos improvisados y estacionamientos para bicicletas llenaban el lugar de obstáculos, y los caminos se multiplicaban en todas direcciones. Cuando Hindon entró persiguiéndolo, ya no vio a nadie. Se detuvo en la entrada del vecindario, observó alrededor y pronto encontró rastros en el suelo. Sin dudarlo, siguió esas huellas. Había muchos edificios residenciales, con espacios estrechos y apretados entre ellos. Por eso, el lugar estaba lleno de callejones y pasadizos. Mientras rastreaba las señales, la velocidad de Hindon disminuyó, pero por suerte no había perdido al objetivo. Cuando finalmente llegó a un callejón, escuchó movimiento. ¿Tú y quién eres? ¿Qué vas a hacer? La voz estaba llena de pánico, y el temblor al final de las palabras delataba un miedo extremo. Hindon no salió de inmediato. Se ocultó en una esquina y miró con cuidado hacia el interior del callejón. Allí la luz era tenue, pero aún se distinguían claramente dos figuras. Una de ellas estaba arrinconada contra la pared al fondo del pasaje, con el cuerpo completamente tenso. Era el hombre al que ella venía siguiendo. El que hablaba era él. La otra persona le daba la espalda a Hindon. Tenía hombros anchos, cintura estrecha y piernas largas y rectas. Aquella espalda alta y erguida transmitía una presión opresiva e intimidante. Esa silueta le resultaba extremadamente familiar. Era el hombre que había visto en el aeropuerto 2 o 3 días atrás. El corazón de Hindon dio un vuelco. Retiró la mirada de inmediato y se pegó a la pared. Solo era una vista desde atrás, pero ese hombre le provocaba una sensación de peligro absoluto. Pronto, una voz grave sonó con calma. No soy una persona paciente. ¿Quién es tu empleador? Hindon agudizó el oído. Si este hombre estaba realmente relacionado con el accidente, entonces su empleador también podría ser quien intentaba matarla. ¿Qué empleador? No sé de qué estás hablando. Respondió el hombre con dureza, negándose a ceder incluso bajo aquella presión. Al instante siguiente, se oyó un grito. Pero apenas surgió, se cortó de golpe, transformándose en un gemido ahogado, como si alguien le hubiera atrapado el cuello. Hindon observó en silencio y vio cómo el hombre sujetaba el cuello del otro con una mano, mientras con la otra empuñaba una daga corta que clavó sin piedad en el muslo del sujeto. Era despiadado. Ya dije que no tengo paciencia. La voz seguía siendo pausada, pero tan fría que calaba hasta los huesos. Aquello hizo que Hindon recordara involuntariamente esos ojos helados.
El sonido del cuchillo atravesando la carne erizaba la piel. El dolor hizo que los ojos del hombre se abrieran de par en par, pero al estar firmemente inmovilizado, apenas pudo emitir sonido alguno. Te daré una última oportunidad. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 6. Ese pequeño asistente médico. Hindon escuchó una tos violenta y luego oyó al hombre decir: yo solo sé el apellido de la persona que me dio el dinero. No sé nada más. Por favor, déjeme ir. La voz del hombre temblaba, cargada de miedo. Evidentemente estaba aterrorizado hasta los huesos por la persona que tenía delante. Los ojos de Hindon parpadearon levemente. ¿Apellido Fenn? La familia Fenn, una de las 4 grandes familias de la capital. Siempre había sospechado que el accidente automovilístico había sido planeado por la familia Jin. Después de todo, su regreso afectaría inevitablemente los intereses de algunas personas. Pero ahora parecía que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Mientras reflexionaba, se oyó un gemido ahogado proveniente del callejón. Hindon se dio la vuelta sin dudarlo. El hombre no continuó preguntando. ¿Le había creído o no? Hindon salió rápidamente de la comunidad. Aunque era de día, había muy poca gente en los alrededores. Llevaba rato sin cruzarse con nadie. Al doblar la esquina de un edificio, se detuvo de golpe. No muy lejos estaba de pie un hombre. Su rostro era tan apuesto que parecía irreal. Sus facciones firmes y definidas irradiaban frialdad. Bajo el alto puente de la nariz, sus labios delgados y fríos estaban apenas apretados, mientras de su cuerpo emanaba un aura helada llevada al extremo. Con solo ponerse unas gafas más, podría parecer ese tipo de caballero elegante y peligroso que seduce a todos los seres vivos y hace que incluso quienes saben que es un canalla estén dispuestos a dejarlo pasar. Y lo que hizo que el corazón de Hindon se enfriara fue que ese hombre era el mismo que había torturado a alguien en el callejón para arrancarle una confesión. Corre bastante rápido. La voz magnética tenía un leve tono grave. Era un tipo de voz que nadie se cansaría de escuchar, pero que, al mismo tiempo, producía una sensación escalofriante. Hindon colocó con calma una mano a la espalda, lo miró y dijo: ¿Quién eres? ¿Por qué apareces en mi comunidad? ¿Tu comunidad? El hombre pareció haber escuchado una broma. Levantó ligeramente un labio, mostrando una sonrisa burlona que, aún así, podía encantar a cualquiera. Al ver su evidente incredulidad, Hindon guardó silencio. ¿Acaso este tipo había sabido desde el principio que ella estaba observando? ¿Vas a detenerme por algo? Preguntó Hindon yendo directo al punto. El hombre inclinó un poco la cabeza. Sus ojos indiferentes se volvieron más afilados mientras la observaba en silencio. Hindon sostuvo su mirada con absoluta calma. Tras un momento, el hombre habló. ¿Cuánto escuchaste? Hindon no albergaba ilusiones. Sabía que no era rival para él en fuerza, y la mano que mantenía a la espalda ya estaba lista para actuar. Curvó los labios en una sonrisa. No escuché nada. Aquella respuesta tenía claramente el efecto contrario, como decir aquí no hay nada con un lingote de plata a la vista. Evidentemente, el hombre no le creería. Él la observó durante unos segundos y, de forma inesperada, se apartó a un lado. Antes de irse, lanzó una advertencia. A partir de ahora, sé menos entrometida. Hindon permaneció en silencio un par de segundos, luego asintió rápidamente. No fue hasta que salió de la comunidad y comprobó que el hombre realmente no la había seguido que pudo creerlo. ¿De verdad la dejó ir así como así? Después de que ella se marchara, el hombre se quedó mirando su espalda. El pequeño movimiento de su mano, preparada para un ataque furtivo, y la astucia en sus ojos y se parecían demasiado a alguien. A esa pequeña doctora que se atrevió a morir junto a él. Al pensar en aquella mujer audaz, un destello de emoción cruzó los ojos del hombre. Levantó el teléfono. Investiga a alguien. ¿Aparecería ella en este mundo?
Si así era, sin duda la haría arrepentirse de su decisión. Y Hindon regresó rápidamente al lugar del accidente. El conductor y Chen Nanan ya habían sido enviados a un hospital cercano, así que ella también tuvo que dirigirse allí. Después de todo, no sabía dónde se había instalado la familia Chen. En el hospital, Chen Tianchen subía las escaleras a toda prisa. Su hija adorada había sufrido un accidente automovilístico y estaba verdaderamente angustiado. Al ver a Jingdong en lo alto de las escaleras, se quedó atónito, como si tardara en reconocerla, y luego estalló con enojo. Chica. ¿A dónde fuiste? Tu hermana tuvo un accidente y tú ni siquiera lo sabías. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 7. Todo ha cambiado. Ante aquella ira inexplicable, Hindon lo miró con frialdad. Yo también iba en ese coche. Recién llegada a Pekín, ya se sentía incómoda, y con la preocupación por el estado de Chen Nanan, Chen Tianchen llevaba un fuego contenido en el pecho. Al encontrarse con la mirada de Jingdong, su enojo estalló de inmediato. También sabes que ibas en el coche. Entonces dime, ¿por qué tú estás bien y tu hermana está herida? Eres su hermana y ni siquiera sabes cuidarla. Te lo digo claramente. Si a tu hermana le pasa algo y eso afecta a su carrera, te mataré por ella. La mirada de Jingdong se volvió aún más fría. Aunque ya no tenía expectativas respecto a ese padre, no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Con qué clase de mentalidad podía decir algo así a su otra hija? Jingdong ya no era la chica ingenua de antes. No permitió que esas palabras afectaran sus emociones y preguntó con sarcasmo. ¿Matarme? ¿Fui yo quien la empujó al accidente? Escuchándote, parece que herirla te hace feliz. Chen Tianchen no esperaba que ella se atreviera a replicar. La ira le subió de golpe. Levantó la mano para abofetearla, pero fue detenido por Wang Jiahua, que venía detrás. Tianchen, ¿qué estás haciendo? Wang Jiahua le sujetó la mano y le guiñó un ojo para que se calmara. Luego se volvió hacia Jingdong. Dong, no culpes a tu padre. Él está preocupado por tu hermana. Al fin y al cabo, tu hermana es una celebridad. Ya sabes que los artistas cuidan mucho su imagen, y además ella es bastante famosa. Por cierto, Dong, ¿estás bien? ¿Te asustaste? Al ver a Wang Jiahua fingiendo preocupación, Jingdong le lanzó una mirada a Chen Tianchen y se burló internamente. Ni siquiera es tan bueno como una mujer. Wang Jiahua al menos sabía contenerse. Si él expresaba sus emociones tan abiertamente no era por falta de inteligencia, sino porque nunca había tomado en serio a esa hija. Jamás la había tenido en su corazón. Jingdong no subió de inmediato. Se quedó esperando en el primer piso hasta que ellos bajaron para ir juntos, lo que volvió a provocar el descontento de Chen Tianchen, quien pensó que ella era demasiado fría y no se preocupaba por su hermana. Durante ese tiempo, Wang Jiahua subía y bajaba ocupándose de los pagos de medicinas y trámites, sin prestar atención a Jingdong. Pasaron más de 3 horas. A la hora de la cena, Chen Tianchen bajó a recoger comida para llevar. Tomó el pedido, pero no le dirigió ni una sola mirada a Jingdong. Subió directamente con la comida, ignorándola por completo. Quedaba claro. La cena tendría que resolvérsela ella sola. Arriba, ya en la sala VIP, Wang Jiahua vio entrar a Chen Tianchen, extendió la mano para tomar la comida y preguntó. ¿Por qué no le dejaste una ración a esa chica? Chen Tianchen resopló con frialdad. Ella no tiene hambre. Wang Jiahua le lanzó una mirada de desprecio. Si no puedes soportarlo, no hagas tanto drama. Si puedes, cariño, yo se la llevaré. Mientras hablaba, el teléfono de Chen Tianchen sonó. Tras escuchar unas pocas palabras, su expresión cambió de inmediato. Está bien, entiendo lo que quieren decir. Al ver esto, Wang Jiahua no preguntó enseguida. Esperó a que colgara antes de hablar. Chen Tianchen estiró la mano y retiró la comida que iba a llevarle a Jingdong. No hace falta dársela. ¿Cómo? Era una llamada de la familia Hindi.
Mientras hablaba, Chen Tianchen explicó lo que la familia Jin había dicho. Wang Jiahua no pudo evitar arquear las cejas. Estaba cansada de fingir una sonrisa amable ante esa chica todos los días. Si en solo 2 días ya había causado tantos problemas, no hacía falta imaginar lo que pasaría con el tiempo. Esto era perfecto. El rostro de Wang Jiahua recuperó su habitual expresión digna y altiva. ¿Cómo iba a tratar con devoción al hijo de otra mujer? Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 8. Difusión de la noticia. Chen Nanan estaba bien. Tras una revisión médica completa, se confirmó que únicamente se había torcido el tobillo al lanzarse hacia adelante. No presentaba abrasiones ni lesiones externas. Aún así, Chen Tianchen y Wang Jiahua seguían preocupados y querían que se le realizara otro examen completo. Fue necesario que el médico tratante insistiera varias veces en que no había ningún problema. En contraste con esa escena tan invernal, nadie se preocupó por Jingdong. No solo nadie le pidió que se revisara, sino que ni siquiera la miraron una vez más. Naturalmente, nadie sabía si estaba herida o no. Antes de llegar a Pekín, Chen Tianchen ya había hecho los preparativos. Había comprado un departamento de alta gama en la capital. 3 recámaras, 2 salas y 2 baños. La decoración era lujosa, y tanto los muebles como los electrodomésticos eran de marcas de primer nivel. Un departamento así era incluso más caro que su villa en Los Ángeles. El precio del suelo y de la vivienda en la capital realmente hacía honor a los rumores. La ubicación que eligió Chen Tianchen no era la mejor. Aunque había zonas comerciales alrededor, todavía estaba bastante lejos del centro de la ciudad. Aún así, el precio había rozado los 10 millones. El departamento contaba con 2 habitaciones grandes y una pequeña. Naturalmente, la habitación pequeña fue asignada a Jingdong. Chen Nanan entró a echar un vistazo. Era casi la mitad de pequeña que la suya. Aún así, sintió cierta incomodidad en el fondo de su corazón. Dong, esta habitación está bien, dijo Chen Nanan, lanzándole una mirada. En realidad, esta iba a ser mi sala de práctica, pero no esperaba que vinieras a vivir a mi casa. Pensé que no podía dejarte dormir en la sala y ahí, ahora ya no sé dónde practicar el piano. Jingdong la miró de reojo. Fuiste tú quien me llamó de vuelta. No había regresado por voluntad propia. Chen Nanan se irritó en cuanto escuchó eso. Ni siquiera podía mostrar un poco de tacto. Escuchándote, ¿planeas regresar a Los Ángeles? Preguntó Jingdong como si fuera algo casual. La ira de Chen Nanan se encendió y se apagó de inmediato. Respondió apresuradamente. No lo sé. Escucharé lo que decidan mis padres. Pero tienes que entender que, como artista, 1 minuto en el escenario requiere 10 minutos fuera de él. Estas habilidades deben practicarse todos los días. Tiene sentido, respondió Jingdong. Al ver que Jingdong parecía convencida, Chen Nanan suspiró aliviada en secreto. Era seguro que se quedarían en la capital. En cuanto al arreglo de Jingdong, y eso ya era incierto. Quizá la enviarían directamente de vuelta a Los Ángeles. Por ahora, no podían decírselo. No fuera a causar más problemas. Después de que Chen Nanan se marchó, Jingdong se quedó mirando por la ventana. Ese momento, Chen Tianchen no le había mencionado nada sobre la familia Jin. Y aunque su actitud no había cambiado de forma evidente, el comportamiento de Wang Jiahua había sido claramente distinto desde su regreso. El teléfono sonó. Jingdong vio que era una llamada de Su Yun y supo que ya había novedades. Señorita, ya investigué a la familia Jin. Le enviaré el informe a su correo. Jingdong abrió el correo y lo revisó. No se mostró sorprendida. Tal como esperaba, todo giraba en torno a los intereses. El patriarca de la familia Jin estaba gravemente enfermo. Antes incluso de su muerte, los de abajo ya habían empezado a inquietarse. Como una de las 4 grandes familias de Pekín, la familia Jin tenía una historia de cientos de años. Era una auténtica familia aristocrática.
Pero precisamente por ser tan numerosa y tener tantos descendientes, la calidad era desigual, y en su interior no faltaban asuntos turbios. El anciano Jin era el pilar espiritual de la familia. Una vez que ese pilar cayera, la familia Jin entraría en el caos. A simple vista, no parecía haber nadie capaz de sostenerla en la actualidad. Pensando en la grave enfermedad del anciano Jin, Jin-dong volvió a contactar a Suyun. Suyun, difunde la noticia de que he regresado a China. Suyun respondió que lo entendía. Jin-dong no podía quedarse de brazos cruzados ante el hecho de que el padre Jin hubiera dado a luz a su madre. Además, el anciano Jin había sido muy afectuoso con su madre. La razón por la que ella se había visto arrastrada a este torbellino y había sido por una sola frase del abuelo Jin. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 9. Heredera. Cuando la madre de Jin-dong cumplió 3 años, el abuelo Jin le regaló directamente el 5% de las acciones de la familia Jin como obsequio de cumpleaños. No cualquiera podía permitirse regalar acciones como regalo de cumpleaños. Y mucho menos se trataba del 5% de una empresa subordinada, sino del 5% de toda la familia Jin. Aquello era una suma enorme y demostraba claramente cuánto valoraban y querían a la madre de Jin-dong. El patriarca Jin declaró entonces que ese 5% sería la futura dote de la niña y que constituía su propiedad privada. Por lo tanto, si la madre de Jin-dong había fallecido, Jin-dong, como su familiar directo, tenía pleno derecho a heredarla. Chen Tianchen se había divorciado de su madre hacía mucho tiempo, y esas acciones habían sido un regalo directo del abuelo Jin. Bajo esas circunstancias, Jin-dong era la única heredera legítima. En realidad, esta información no había sido investigada por Suyun. En tan poco tiempo le habría sido imposible averiguar tanto. Jin-dong había escuchado todo esto por casualidad en su primera vida. En aquel entonces, Chen Tianchen y otros estaban discutiendo cómo apoderarse del 5% de acciones que ella había heredado. Siempre había sentido que, en esta vida, Chen Tianchen no conocía este asunto. La forma en que la miraba no era tan ardiente como en su primera vida, una mirada tan codiciosa que resultaba aterradora. Aunque conocía muchas cosas con antelación, los numerosos cambios habían vuelto la situación compleja y confusa. Jin-dong volvió a concentrarse en la información que Suyun le había enviado. La familia Jin tenía 3 hijos varones y una hija. La hija menor se había perdido cuando era pequeña. Los 3 hermanos mayores eran, sin duda, quienes habían provocado los cambios recientes dentro de la familia Jin. Al final del informe había un archivo adjunto que enumeraba los logros de los hermanos Jin en sus respectivos campos, así como las industrias que controlaban. Poder reunir tanta información en apenas 2 días demostraba que la capacidad de Suyun era realmente sobresaliente. Sin embargo, con solo echarle un vistazo, Jin-dong comprendió que esas industrias solo representaban la parte visible. Era muy probable que lo que no salía a la luz representara la mitad o incluso más. Después de todo, es una familia con siglos de historia. No es algo con lo que una persona común pueda lidiar fácilmente. La competencia sangrienta era inevitable. Esto es y, al llegar al final, Jin-dong se sorprendió un poco. Además de los 3 hijos varones y la hija desaparecida, el anciano matrimonio Jin había adoptado también a una hija. Deslizó la pantalla hacia abajo y apareció la fotografía de una mujer. La imagen era muy clara, probablemente tomada de una red social. La mujer parecía tener 25 o 26 años, rasgos delicados, ojos suaves y un aspecto muy hermoso. Su temperamento era elegante y recatado, con una feminidad refinada. Lo que hizo que Jin-dong arqueara las cejas fue que, al observarla con atención, esa mujer se parecía un poco a su madre. ¿Acaso el matrimonio Jin, desesperado por encontrar a su hija perdida, había adoptado a alguien por esa razón? Más abajo aparecía información sobre los hijos de los 3 hermanos Jin. 5 en total. Todos eran varones. No había ninguna hija.
Entre esos 5 jóvenes de su generación, algunos ya habían comenzado a encargarse de negocios familiares, mientras que otros no se dedicaban a nada serio. También había quienes tenían más o menos su misma edad y aún seguían estudiando. Hindon. Un grito fuerte resonó fuera de la habitación. Hindon guardó el teléfono justo cuando la puerta se abrió de golpe. Chen Tianchen estaba en el umbral con el rostro sombrío. Señaló con brusquedad a Wang Jiahua y a Chen Nanan, que fingían estar trabajando, y gritó. Dejen de fingir que trabajan. Otros llevan rato ocupados y ustedes aquí perdiendo el tiempo día tras día. Los mantengo para nada. Hindon lanzó una mirada a las 2 personas que trabajaban diligentemente afuera. Wang Jiahua era una cosa. Pero Chen Nanan no había salido de su habitación ni 5 minutos. Incluso si estaba limpiando, apenas sostenía una escoba. ¿Cómo podía haber estado ocupada tanto tiempo? Chen Tianchen la miró con severidad y dijo. Te lo advierto. En mi casa no se mantiene a quien come gratis. Desde hoy en adelante, limpiar, lavar, cocinar y hacer los mandados serán tu responsabilidad. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 10. Quieren convertirla en una sirvienta gratuita. Chen Tianchen estaba lleno de rabia al ver a Hindon. En especial cuando veía ese rostro. Inevitablemente pensaba en aquella mujer. El mismo semblante sereno, como si hiciera lo que hiciera, jamás lograra alterar la expresión de esa cara. Hindon no pudo evitar alzar ligeramente las cejas al escuchar esas palabras. Limpiar la casa, lavar ropa, cocinar y lavar los platos. ¿Pretendían tratarla como una sirvienta gratuita? Tengo 18 años y ya pasé la edad en la que debo ser mantenida, dijo Hindon con voz fría y pausada. Alzó la mirada hacia Chen Tianchen y, de reojo, barrió el exterior, donde parecía que madre e hija estaban trabajando, aunque en realidad toda su atención estaba puesta en ella. Cuanto más calmado era su tono, más parecía avivar la ira de Chen Tianchen. Las venas de su frente se marcaron mientras la señalaba y gritaba. ¿Me reprochas no haberte criado? Te crié durante 12 años para nada. 12 años de crianza a cambio de una ingrata como tú. Al ver a Chen Tianchen fuera de sí, Hindon inclinó ligeramente la cabeza. ¿Te crié 12 años para nada? ¿Quieres decir que no debiste haberme criado? ¿Por qué usar la expresión para nada? Porque Chen Tianchen siempre le había dado la ilusión de que no tenía obligación alguna de mantenerla. Chen Tianchen se quedó rígido por un instante. El aire pareció congelarse. Luego bajó la mirada, contuvo sus emociones y dijo. ¿Quiero decir que después de criarte 12 años, así me devuelves el favor? ¿Con sarcasmo? Era claramente una evasiva. En ese momento, Wang Jiahua se acercó con una escoba en la mano. Miró a Hindon con una pizca de impaciencia y le dijo a Chen Tianchen. Está bien, ya basta. Ve a descansar. Ya no fingía ser la buena persona de antes. Hindon prácticamente confirmó que las cosas habían vuelto a cambiar. Pero era evidente que su valor aún existía, o que la persona que debía obtenerlo todavía no lo había conseguido. De lo contrario, Wang Jiahua no habría salido a mediar. La puerta se cerró y desde afuera se oyeron vagamente las voces. Está bien, no te enfades. Sí, papá, no te enfades. Mamá y yo podemos hacer el trabajo. No te enojes. Ay, las he hecho sufrir. Este lugar es pequeño y no hay cuarto para la niñera. Si no funciona, más adelante contrataremos ayuda por horas. ¿Cómo voy a dejar que tú y tu madre hagan estas cosas? La voz de Chen Tianchen se detuvo un momento y luego volvió a escucharse, más áspera. Esa chica barata, igual de miserable que Jin Qingyun. Siempre con cara larga, ¿por qué no se muere de una vez? Tarde o temprano la echaré a patadas. Ya sabes que Jin Qingyun siempre fue dominante. Menos mal que tu hija no lleva su apellido, dijo Wang Jiahua con un dejo de burla. Dentro de la habitación, Hindon estaba recostada en la cama, con los ojos cerrados. ¿Dominante? Su madre no era una persona dominante.
Vagamente recordaba que, cuando tenía 4 o 5 años, había cambiado de apellido, pero ya no recordaba qué había ocurrido exactamente. Temprano a la mañana siguiente, llamaron a la puerta de Jingdong. Ella frunció ligeramente el ceño, cerró los ojos y se dio la vuelta. Pensó que, si no respondía, la otra parte se rendiría. Pero, para su sorpresa, la puerta se abrió sin permiso. Parece que en el futuro tendría que cerrarla con llave. Por el sonido de los pasos, Jingdong supo quién había entrado y decidió ignorarla. Dong-dong, despierta ya. Chen Nanan se sentó en la cama y estiró la mano para sacudir su cuerpo. Jingdong frunció el ceño y se giró para mirarla. Al ver la impaciencia en su rostro, Chen Nanan sintió un impulso repentino de darle una bofetada. La abuela y la tía vinieron a buscarte por iniciativa propia y aún te atreves a poner mala cara. Vamos, salgamos de compras a comprar ropa, dijo Chen Nanan con una sonrisa. Pronto empiezan las clases. Hay que arreglarse bien y verse bonitas. Fin del capítulo.